Año 2008, entré a la Universidad de Lima a estudiar marketing, tras haber tenido un pasado en el colegio como estudiante de letras. Le dije a mis padres, quiero ser escritor, quiero estudiar literatura. Me mandaron bien lejos, me mandaron a la universidad y me dijeron, estudia marketing en la reciente inaugurada Facultad de Marketing de la Universidad de Lima. No me fue bien, me despedazaron en matemática básica, jalé el curso y les dije, me quiero cambiar de carrera. Me quiero cambiar a periodismo. Te vas a morir de hambre, fue el grito al unísono que dieron. Y el resultado fue que, a tientas, y haciendo gala de lo que a postre sería mi vocación de ficcionador, me terminé cambiando con una mentira. Les dije a mis padres, va a venir un expositor de la India a hablar de marketing, necesito plata. Y con ese dinero me cambié de carrera y no les dije absolutamente nada. Finales del 2008, año nuevo, una ex después, el alcohol hizo sus efectos. Y les confesé, bajo una noche tenebrosa, que me había cambiado de periodismo y se hizo el silencio más sepulcral que jamás he oído. La incertidumbre a las carreras de letras existe. Y eso fue lo que me pasó. Y la pregunta que le quiero lanzar aquí a mis invitados el día de hoy, Julio y Mapi, es, ¿existe incertidumbre respecto a las carreras de letras? ¿Existe miedo por parte de los padres de familia y de los estudiantes en sí mismos a inclinarse por una carrera de letras? Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Sí. ¿Qué se han quedado absortos con mi anécdota? Dijeron, ¿qué me he quedado pensando. Lo que pasa es que me suena mucho el que te hayas cambiado con muchas mentiras y en verdad eso tenemos que hablarlo ahora. Sí, porque de hecho, bueno, a quienes no lo saben los voy a presentar ahora sí. Por favor. Así. Mapi tiene un blog Enseña y Aprende con Mapi, un canal de YouTube espectacular en el cual hace orientación vocacional desde las redes sociales, cuestión que me parece bastante interesante porque no es muy explorada en el país. Y por supuesto aquí a la derecha a Julio del Valle, decano de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Ahora sí, pasen a responder. Me quedé pegado con la historia, es decir, nos metiste en el drama. Entré en personaje. Entraste en personaje completamente. Ajá. Y nos metiste en el drama de un adolescente que sucede mucho, no sabe qué quiere, pero tiene la fuerza familiar para ir a una dirección que no necesariamente es la que va de la mano ni con su talento, ni con su corazón, ni con sus expectativas de quién quiere ser en la vida. Y eso cualquiera que se dedique a la educación universitaria sabe que pasa y pasa mucho. Entonces, tú preguntas, ¿pasa eso? ¿Hay temor en los adolescentes por qué cosa voy a estudiar y por el futuro? Sí, claro que hay temor. Pero el temor ahora tiene un diferencial aún mayor, porque no solamente es el temor de cualquier persona ante la incertidumbre de tu porvenir, sino que el tiempo en sí mismo ahora es muy incierto respecto a qué cosa es lo que hay ahora, qué va a haber después y cómo nos preparamos bien para lo que viene después. Es un terreno muy movedizo, muy fluido y ciertamente bastante intimidante. Sí, bueno, complementando, creo que tenemos muchos issues o muchos mitos con respecto a todas las carreras en general, ¿no? Si te quieres dedicar al mundo del arte, por ejemplo, también te dirían, te vas a morir de hambre, ¿no? No te dediques a eso. O para muchas otras cosas. Y mira, en este caso tú seguiste y luchaste por lo que querías y eres exitoso. Entonces, a ver ahora pues que tus papás vengan, se sienten aquí, ¿no? De hecho, la anécdota tiene una segunda parte. No sé si éxito sea la palabra. Así. No sé si éxito sea la palabra adecuada, ¿no? Creo que aquí cito a Roberto Bolaño, ¿no? Finalmente, cuando Bolaño hablaba de lo que significa el éxito o la heroicidad o lo que significa la trascendencia, habla de los fusilados. O sea, dice, generalmente los héroes pierden al final, ¿no? Y son recordados porque perdieron. Hay mucha expectativa y mucho margen de derrota también en una decisión arriesgada. Tienes más que perder que ganar. O sea, las probabilidades de ganar son muy remotas. Y a mí me pasó que tuve que luchar a contracorriente. ¿Por qué? Porque una vez que me cambié de carrera, la típica fue, en principio, un silencio y un proceso de aceptación.
por parte de mis padres, ¿no? Porque la derrota viene en el sentido de que yo vengo de una familia en la que todas mis primas son ingenieras. Todas, ingeniera forestal, ingeniera ambiental, mi primo ingeniero electrónico, Gianfranco comunicador, pero hace lo que le gusta. Había el comentario, o sea, casi como disculpándose, ¿no? Y siempre el comentario como que, Gianfranco, bueno, el rebelde de la familia, tú sabes, ya se le va a pasar, como si fuese una cuestión temporal. Y recuerdo que en ese año, al 2009, ya cuando me cambié de carrera, conocí al profesor que me transformó la vida. Siempre lo saludo, Jorge Lada, espero que me estés viendo. Y él me da una perspectiva distinta de lo que era el periodismo y la literatura en sí misma. Me lleva a su taller, empiezo a escribir, quedo en una mención honrosa de Juegos Florales y ahí fue donde agarré y les dije, miren, o sea, ya estoy aquí, ¿qué es lo que sigue? Encuentro trabajo, ese mismo año empecé a practicar, o sea, muy jovencito. Te estoy hablando que tenía 19 años y tenía que buscar mis prácticas profesionales, cuando todavía no me tocaba buscar prácticas profesionales, sino hasta quinto ciclo, que era cuando ya te pedían. Entonces, es un camino arriesgado, ¿no? Decir y decidir, quiero hacer lo que me gusta, quiero decidir hacer lo que me viene en gana, porque es lo que siento, para lo que soy bueno. Y a veces, pues, hay condicionamientos, ¿no? Leía textos, por ejemplo, de mis alumnos, a propósito de las carreras, en algún momento, y la presión familiar a veces es demasiado fuerte en torno a las expectativas que tienen los padres de familia respecto a determinadas carreras profesionales. No hablemos las técnicas, porque a veces también se tiende, creo, ya vamos a llegar ahí, a sobrevalorar las carreras profesionales y menospreciar las técnicas, cuando en realidad es un campo bastante interesante, ¿no? Hay una distorsión muy grande ahí. Uh-huh. Quisiera precisar en relación con tu pregunta inicial, porque preguntaste exclusivamente por las letras, sí, no en general. Y con las letras, no sé cómo ha sido en el caso de ustedes, pero una parte que no es poca tiene que ver con cómo te sitúas tú frente a las matemáticas y los números en el colegio. Uh-huh. Y muchas veces se decide ahí, o se decanta ahí, por dónde puedes ir. Y los que no hemos sido buenos en números, como que nos empujan hacia las letras, ¿no? Sí, ¿no? Como que el mundo se divide en los buenos en matemáticas y los demás. Sí. Los que no, Sí. ¿no? Sí, sí. O, como dicen otros, los cuadriculados y los rayados. O como dirían los prisioneros, el baile de los que sobran. No, pues, no seas malo. Las letras no sobran, pues. Pero para algunos sí, ¿no? Para algunos sí, pero complemento con lo siguiente. Cuando uno va para las letras, hay carreras de letras que no despiertan sospecha. Por ejemplo, si a uno le gustan las letras y no eres tan bueno con los números y te decantas, por lo tanto, por tus simpatías o aversiones, lees un poco, entonces vas para derecho. Uh-huh. Y hay un montón de gente que va para derecho y no les genera ningún tipo de incertidumbre porque la carrera del abogado obvio, tiene prestigio y tiene una ruta relativamente segura. Otra cosa son las letras cuando, por ejemplo, mi caso, uno va a la universidad, uno entra a la universidad, uno se matricula en Derecho, uno está un tiempo estudiando para Derecho y decides, no. ¿Ese fue tu caso? Ese fue mi caso. Te decantaste por filosofía. Me decanté por las humanidades en general. Y fue una decisión que igual tienes que contar con si tus padres te van a financiar la carrera, Uh-huh. porque no hay muchos sitios donde tú estudias humanidades. Uh-huh. Entonces yo estudié literatura en San Marcos un tiempo y estudié filosofía en la Católica y terminé filosofía en la Católica. Para eso tuve que lidiar con el estigma de venir de una familia donde no habían intelectuales, no había una cultura de libros, y yo era pues una especie de oveja negra que le gustaba estas cosas raras, que bueno pues, ¿no? Filosofía, ¿de qué vas a vivir? O la clásica pregunta, pues, ¿no? O sea, ¿en qué vas a chambear? O sea, y es algo que se lo dije también a Christopher Rojas, Uh-huh. filósofo. Es como que, ¿cuál es tu trabajo? Pensar. ¿Y te pagan por pensar? Sí, claro. O sea, y es ese prejuicio, ¿no? Es más que un prejuicio, porque es una... Pensar es difícil, te toma muchísimo tiempo, porque por Lógico. ejemplo yo que me dedico mucho a la publicidad y creación de contenidos, hay días en los que tienes que pensar ideas. Ujú. A ver, una idea millonaria, una idea que se haga viral, una idea que mueva tu negocio, tu marca. Toma tiempo, es difícil. Y quería aprovechar que justamente has hablado de muchísimos temas, ¿no? Y uno de ellos es la presión social Ujú. que existe de la familia. Pero si nos ponemos o sea, si de verdad pensamos, existe presión social para todo. Ujú. Porque no solamente para lo que vas a estudiar, porque ya, por fin, terminé mi carrera. ¿Y ahora qué vas a trabajar? Ujú. Ya, empiezas a trabajar y ¿cuándo te independizas?
¿Y cuándo tu familia? ¿Y cuándo te casas? ¿Y Claro. cuándo? Entonces, vivimos en un mundo en el que creemos que la vida ya está escrita de una forma en la que todos tenemos que cumplirlo tal cual. Y ahí quiero volver a decir que para mí sí eres exitoso porque haces lo que te gusta. Gracias. Y pareceré tus padres en el... Ay, lo que me gusta. Pero es que el éxito es subjetivo en realidad, porque Súper. para mí puede ser exitoso el día de mañana irme a estudiar una maestría, pero para mi amiga ser mamá mañana Por supuesto. mismo, ¿no? Ujú. Entonces el éxito en realidad no hay que compararnos con los otros, sino para lo que uno cree, o sea, con lo que uno cree que va a ser feliz, va como a su día a día a sonreír y poder, no sé, poder hacer las cosas que le gustan, ¿no? Y muchas veces viene de casa. Mucho, Porque el sí. asunto de éxito o fracaso también tiene que ver con lo que tus padres esperan de ti. Y Totalmente. cuando trasladan a ti, Ujú. y hasta qué punto trasladan en ti las expectativas que tienen ellos. Ujú. Una anécdota un poco intimidante es cuando estaba en la dirección de estudios de la Facultad de Estudios Generales Letras, ya hace un tiempo, y un padre fue a quejarse conmigo, con su hijo al costado, preguntándome por qué la universidad había cometido el error de permitir que su hijo estudiara literatura. ¿Qué? Sí, en verdad. En El verdad. error, perdón, a ver, Sí. replanteemos eso. El error de que el su hijo error. estudiara literatura. Así es. Así te es. lo Entonces, puedo entonces creer. yo lo miro al padre que estaba con el hijo al costado, estudiante en ese caso, y el padre me mira fijamente. ¿En qué momento esta universidad se ha permitido que una persona estudie literatura? No, señor, es una carrera que existe y su hijo es el que ha apuntado al momento de matricularse que quiere estudiar literatura. O sea, la universidad le puso un arma al hijo y le dijo, tú te inscribes por literatura Pero porque vamos, sí. El arma era el padre. Claro. El Por arma era el padre, supuesto, porque no lo era la miró universidad. al costado, el hijo estaba con la cabeza abajo, entonces el padre entendió muy rápidamente que era su hijo el que había escogido. Entonces, pero yo- el tipo, o sea, realmente creía que la literatura era un arma de extinción masiva y que era peligrosísima para su hijo y que la universidad estaba siendo una cómplice de este crimen. fíjate la parte 2 de la historia. Ay, ay, ay. Hay parte 2. No, Hay esto parte está dos. muy interesante. ¿No tienes canchita? Sí, por ahí. Bueno, Armando no está, pero vamos a pedir Deberíamos. canchita, deberíamos, está buenísimo. Cuéntame la segunda La parte. parte 2. Entonces el padre me mira, ok, entiendo. Entonces, cuando mi hijo sea un fracasado en la vida, yo voy a venir de usted No. y lo voy a hacer responsable. Tal cual, tal cual. Se para, se va con su hijo y en la puerta de la oficina regresa, mete la cabeza y me dice, y eso que no conoce a mi señora. La presión familiar es muchas veces la puerta de entrada de todo ese peso que puede sentir una persona cuando clausuran sus expectativas de querer ser lo que... Y el hijo estaba al al costado, costado, Gianfranco. callado. como si no existiera. Te voy a recomendar que en una siguiente oportunidad puedas entrevistar a una psicóloga educativa Ujú. e incluso si por ahí, yo sé que es un tema muy fuerte, pero puedas entrevistar a una que se especialice también o un psicólogo que se especialice en temas de repente hasta de suicidios. Y yo sé que suena muy fuerte, pero elegir mal una carrera te puede llevar a pensar en que para qué sirves, o sea, ya no quiero seguir acá, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy fuerte. de En verdad. Japón, por ejemplo, tengo entendido que el tema del rendimiento académico está asociado, incluso, o sea, desde secundaria alta, condicionando lo que vas a hacer el resto de tu vida. La tasa de suicidios en Japón, por el tema del rendimiento académico y de lo que obtienes como puntaje para poder postular a determinadas carreras de universidades es determinante y lleva a muchas personas a suicidarse, ¿no? Sí. Es una presión tremenda. Es muy fuerte y por eso creo que una tarea de la universidad es hacer que los ingresantes, los jóvenes que están recién iniciando su vida universitaria, puedan tener el espacio suficiente y el tiempo de maduración suficiente para poder elegir con mucha conciencia y libertad su vocación. Eso de entrar rápidamente a la profesión desde el primer semestre es fatal, muchas veces, Sí. porque somos muy jóvenes al momento de ingresar a la universidad. 16 años, en otros países es 17 o 18. Acá entramos muy jóvenes a la universidad. 16. Y ¿sabes qué? Ahí está el tema de cambiar el chip. Y esto lo hablo en mis talleres, por ejemplo, ¿no? Pero como me caes bien, te lo voy a dar acá. Ya Buenísimo, está, pues ya. gracias. Si no me contratan luego, no importa, ya está. Número para contratos, por la idea es favor. ayudar a los demás. No, y es algo que lo primero que hago es cambiarle el chip al estudiante y es, lo que vas a estudiar es una gran puerta para tu futuro. No es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Todo se divide en vocación, que es este llamado o lo que tú sientes para hacer algo, profesión, que es la carrera o las carreras, porque puedes estudiar varias, puedes estudiar comunicaciones y psicología,
y dedicarte a algo que una ambas carreras. Y la ocupación, que es el trabajo que vas a hacer luego. Porque ¿qué pasa si me encanta? O sea, yo estudié comunicaciones, pero me encanta la repostería y vendo chocotejas y tengo de repente mi negocio de chocotejas. Esa es mi ocupación, pero también soy comunicadora, hago videos, ¿me entienden? Entonces, si las universidades, institutos, los colegios le dijeran a sus chicos, los papás, mira, lo que tú vas a estudiar es una gran puerta para todo lo que tú quieras hacer y ser, ellos tendrían menos presión. Porque si a ti te dicen a los 16 años, elige lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Además, eliges desde dónde. Desde el colegio, ¿no? Desde el colegio, que puede ser a veces bastante reductor de las opciones, y desde familias que también, como podemos conocer por algunos casos, o la pequeña anécdota que conté, son al mismo tiempo muy restrictivas de las opciones de vida de las personas. Exacto, y si tu contexto es súper pequeño, te vas a ver limitado a elegir lo más cercano que tengas y ya, se acabó. Que de hecho influye mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si ves cerca del aeropuerto y siempre ves aviones y te cuestionas cómo funciona, de ahí salen muchos pilotos. Increíble. O ingenieros. O ingenieros, ¿no? Pero si es que si tu contexto, tu entorno es pequeñísimo y están limitados a la típica de los colegios que te quieren vender las carreras más top, porque después también cómo se benefician los colegios diciendo él es egresado de aquí, ¿no? Te vas a limitar y no vas a abrir horizontes y ver más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora cuando hablo digo, obviamente, sabiendo cuál es tu realidad económica, ¿por qué no ver más allá, no? ¿Por qué no decidir por algo de repente diferente, algo que no necesariamente es lo que te dicen? Y también algo que dijiste hace un rato era que es muy difícil elegir porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? La incertidumbre. Y es porque hay demasiada información. También. Hay muchísima información, muchísimas carreras nuevas que hacen que, por ejemplo, yo estoy buscando ahorita mi maestría y estoy al borde de la locura porque digo que... Ahora, lo bueno es que tengo métodos para separar, hacer descartes, elegir. Pero no todos aplican métodos, ¿no? Y es peor, como que se saturan de información. Tienen menos recursos para escoger. Algo que ella mencionó en uno de los videos, por ejemplo, porque siempre he sido tu canal y te felicito nuevamente por eso, Gracias. fue que dijiste hacia el final de uno, o sea, cómo contarle a mis padres qué carrera voy a elegir. Ellos siempre van a querer lo mejor para ti, o sea, empiezas diciendo eso y terminas diciendo la mejor manera de convencerlos es mostrándoles información, diciendo que tú estás interesado en ir más allá del simple hecho de que, ok, ese es mi capricho, estudiar tal o cual cosa, ¿no? Y te digo esto porque, o sea, yo he tenido la oportunidad de enseñar 7 años en colegio y ahora estoy en el mundo universitario, he estado en el mundo universitario también en paralelo a mientras estaba estudiando en colegio, enseñando en colegio, estudiando. Y me he dado cuenta de algo, por ejemplo, cuando hacía preguntas, ¿no? Y chicos, ¿ya saben qué quieren estudiar? La respuesta era unísona y eran voces confundidas, chicos que no sabían qué decir. Y, por ejemplo, yo encontraba siempre por salón, por lo menos 1 o 2 que podían tener talento para la literatura. Porque les nacía. O sea, hay, yo digo, 2 tipos de talento, ¿no? El talento que es trabajado y perseverante, y el talento que es natural y a veces desbordado. Y por lo general, no sé si no es un juicio, sino... No es una afirmación, sino un juicio quizás. Eran chicos que eran catalogados como chicos problemas. Y eran chicos que veían el mundo de una manera diferente. Entonces yo les decía, pero la poesía, la literatura, la comunicación puede ser tu camino. Y ellos me decían, no, yo quiero estudiar medicina. Si estudio comunicación me matan. Pero con una certeza, yo le digo, ¿pero por qué? No, es que no es una carrera. Le digo, ¿pero cómo que no es una carrera? No, que mi papá dice que es una carrera. Y empiezan ahí los prejuicios. Entonces quería entrar en ese terreno. ¿Cómo se forman los prejuicios de acuerdo a determinadas carreras y por qué se forman? Como todo prejuicio, viene acompañado también de herencias familiares pasadas, de conocimientos culturales, de lo que dice un amigo, de lo que dice el otro, pero no tanto de la búsqueda de información propiamente, ¿no? Porque cuando tienes información concreta genera argumento, argumento mata prejuicio, pero no todos llegan a ese nivel. No. Sería bueno que se llegara, pero es una ensoñación quizás, es un disparo al aire. No, el consejo de MAPI es el más claro. ¿Sí? Es decir, si sueltas y pones información sobre la mesa para ver qué es aquello que puede sintonizar con tus talentos y gustos,
es lo mejor que puedes hacer. El problema es que no hay esa información. El problema es que sí, lo voy a decir, es que me ha tocado también muchos chicos que les da como mucha flojera investigar. Entonces yo les digo, porque a ver, la búsqueda de tu vocación es autoconocimiento puro. Y alguien más no te va a hacer la tarea. Tú tienes, o sea, yo te puedo dar herramientas, pero tú tienes que hacerlo. Y llega la siguiente sesión y no, es que... Y saca, y puro print y ya. Print de las páginas de universidades y listo. Ya, pero chévere con tu print, no te pedí PPT, pero a ver, dime tú, ¿qué entendiste? ¿Qué te llevas? No, es que esta me gusta más. Entonces es muy, ¿no? Básica la respuesta, y ahí tengo que trabajar un poco eso. Y ya que han contado anécdotas propias, me acuerdo que estaba en 8º ciclo y yo ya quería dar como un paso diferente en mi carrera. Y dije, me voy a ir de intercambio. Pero obviamente tenía que decirle a mis papás. En este caso, mi mamá, yo vivía con mi mamá y ella es la que se encargaba de absolutamente todo, pero mi papá era el sustento económico, ¿no? En el tema educativo. Entonces ella me dijo, yo estoy de acuerdo con que te vayas, cuentas con mi apoyo total, pero obviamente tienes que decirle a tu papá porque él te financiaría esta parte. Entonces yo le dije, ya, perfecto. Y dije, a ver, mi papá es difícil. Mi papá es una persona difícil. Ya sé qué voy a hacer. Fui a charlas, pedí flyers, investigué por qué tenía 3 opciones, Argentina, Colombia y España. ¿Por qué en cada una? ¿Cómo? ¿Cuál es el enfoque? ¿A qué universidad iría? ¿Cuáles son las vacantes por cada universidad? ¿Cuántas? Y así todo. Y le dije, papá, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime. No. ¿Podemos hablar un ratito tú y yo a solas, sin celulares? Y me dijo, ya, ¿qué pasó? Dijo, uy, no, mi hija se embarazó. Nada bueno puede venir después de esto. Sí, no, papá, tranquilo. Tenía pues 19 años. O sea, súper chibola. Y nos sentamos, me acuerdo, en una salita de la oficina y le digo, ya, papá, y sacó los documentos. Estoy averiguando y quiero irme de intercambio. Sale tanto, o sea, hice un resumen de todo. ¿Cuánto me saldría todo el semestre y todo? Uy, no sé, déjame revisar la información. Pero le expliqué media hora, toditito. Déjame revisarlo. Y obviamente yo trabajaba y todo. Y vio que me esforcé tanto que me llamó y me dijo, preséntate. Entonces está bien, de repente la realidad económica de todos no es la misma. Mi papá hizo un gran esfuerzo, muchísimo esfuerzo, y soy consciente de ello, pero yo también lo ayudé esforzándome, buscando. Yo trabajé y me llevé ahorros, los viajes internos que hice, todas las cositas extras, porque yo no le pedía, por ejemplo, para mis salidas, para cualquier cosita, yo dije, yo me tengo que esforzar. Entonces, por ahí va también, ¿no? Entonces, si tú quieres estudiar una carrera, obviamente si es costoso, yo les digo, a ver, tú quieres estudiar en una universidad costosa, ¿sabías que dan becas? ¿Sabías que si tú eres 5º superior, 10º superior, te pueden becar? El esfuercito podría ser de un solo semestre. Tus papás podrían costearte un semestre, podrías pedir un préstamo, y conozco gente que no tiene y que hace este esfuerzo por un semestre, lo becan y toda la carrera becada o con muy buen descuento. Y eso no ayudaría muchísimo a los padres. Entonces podríamos tener factores o aspectos como la realidad económica, el entorno, todo, pero también está mucho las ganas y la disposición que uno tiene para lograr eso, ¿no? Sí, y tiene que ver también si es que la universidad ayuda en eso. Es decir, la universidad en la que estás, ¿te abre las puertas o te las cierra? La universidad en la que estás, ¿te ayuda a descubrir tu mundo o es el mismo de siempre? ¿Te ayuda a crecer o no te ayuda a crecer? Y esa es una decisión que, si es que no tienes la familia que te permita tener la amplitud de miras para escoger lo que sintoniza mejor con tus talentos, la universidad tiene que darlo. Si no has venido de un colegio que te ha abierto las puertas a la diversidad disciplinar que existe y profesional que existe, la universidad tiene que darlo. ¿Cuántas universidades tenemos que puedan dar esa perspectiva a los jóvenes ingresantes? Sí hay, y yo diría que las más conocidas, así sin mencionar nombres, lo dan. Solo hay que investigar. Y ese es un punto de equilibrio, porque ahí se define el futuro de la persona con 16 o con 17 años. ¿Te dieron el espacio para crecer como persona? ¿Te permitieron mirar más el mundo, conocerte mejor o no? Para conocerte mejor y seguir educando tu mente en este programa, educa también tu dedo, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el segundo bloque. Estamos hablando de carreras universitarias, estamos con 2 grandes invitados, ya volvemos con más. El olvido es un enemigo silencioso, ¿no? Creo que es un enemigo al que todos tememos. De hecho, muchas novelas y películas tienen al olvido justamente como gran enemigo. Porque ser olvidado finalmente
es morir realmente, ¿no? Uno muere cuando deja de decirse tu nombre con cariño. Estamos de vuelta en el podcast Librero, estamos hablando de educación, publicidad impropia para educación, pero también tienes que educar otra cosa, tu paladar, edúcalo con una heladita Cancapel, arriba, abajo, al centro y adentro, disfruta de la chela librera, disfruta de Cancapel, la auténtica cerveza. Estamos hablando de justamente universidades, orientaciones vocacionales y otros menesteres. Me preocupa muchísimo el estado de la educación como profesor, como ex miembro de la maestría en docencia universitaria, que nos dedicamos justamente a estudiar el contexto del estudiante universitario en la actualidad, y lo comparo con mi realidad académica actual. Y veo mucha preocupación en torno al tema de lo que ha generado la pandemia y cómo la hemos enfrentado, y el resultado que ha habido luego de esto. Estudiantes que no se han adaptado al contexto universitario presencial, algunos que están todavía en el proceso de procesos internos muy duros que se vivieron en la pandemia, y creo que la universidad hoy tiene que estar preparada para esos retos. ¿Tú qué dirías respecto a eso, Julio? Fue terrible. Cuando llegó la noticia en marzo del 2020, en 2 semanas teníamos que ver qué hacer. Y en 2 semanas levantamos todo a distancia. Y yo creo que ha tenido, para mí, los 2 años y medio que hemos estado en educación a distancia en este país, en otros países regresaron antes, ha tenido como 2 momentos. Un primer momento casi épico, donde frente a la adversidad todos nos pusimos de acuerdo en esto acá tiene que seguir, y hubo mucha solidaridad y mucha empatía, mucho reconocimiento y apoyo entre mucha gente, entre estudiantes y nunca había visto, en verdad, antes un equilibrio tan bonito entre estudiantes, profesores y la administración de la universidad. Todos en el mismo barco para sortear la emergencia de la pandemia. Porque no era solamente el estar a distancia cuando estábamos presencial, sino también era todo el contexto de la epidemia donde la gente moría. Pero el segundo año, donde nos acostumbramos, somos animales de costumbre finalmente, nos acostumbramos a la distancia, comenzó a aparecer las distorsiones en los aprendizajes. Yo lo que he visto, sentido y hasta cierto punto también confirmado con la educación a distancia es que tecnológicamente se puede. Pedagógicamente no siempre es bueno. Y entonces yo diría, para hablar de educación virtual, siempre preguntar dónde, cuándo y cómo. ¿Qué estudiantes sí pueden estar a distancia? ¿En qué contexto? ¿Con qué expectativas? Pero para cierto tipo de estudios y para cierto tipo de aprendizajes, con personas jóvenes, estudios generales, por ejemplo, con la educación a distancia perdimos un montón. Perdimos muchos aprendizajes. Y después de 2 años y medio, el regreso es la manera más palpable de ver cuánto hemos retrocedido y cuánto tenemos que poner ahora de doble trabajo, de doble esfuerzo para recuperar, ¿qué? Por ejemplo, a veces cosas muy simples, ¿no? Saber responder una pregunta. 1. Porque lo que ha aparecido en el interín ha sido muchos emprendimientos de personas que asesoran, entre comillas. Pero en verdad no hay asesoría. Te están haciendo el trabajo a distancia. Te están suplantando en la evaluación. ¿Cómo te das cuenta? A distancia. Las universidades no hemos podido controlar las evaluaciones. Hemos descansado mucho en confiar en la autonomía de los estudiantes. Pero ¿cómo construyes autonomía con personas todavía muy jóvenes? Tienes que construirla en el proceso. ¿Y cómo la construyes si al costado tienes ofertas para que hagan el examen por ti, hagan el trabajo por ti, y se te hace fácil porque tú pagas una cantidad y tienes una prueba y entonces no desapruebas el curso? Me parece interesante lo que mencionas. Pedagógicamente habría que ver también qué profesores están preparados para evaluar en virtualidad, porque también había un tema, y esto lo veía también en el tema de colegio. Padres de familia que se quejaban abiertamente y decían, los profesores están trabajando menos, deberían pagarles menos, y entonces porque están trabajando... Yo le dije, un momentito, o sea, ¿saben el trabajo tremendo que implica preparar una sesión de clase para virtualidad? Es tremendo. Y ni qué te digo de las reuniones que habían después, ni qué te digo de las evaluaciones. O sea, hay un proceso detrás que a veces creo que solamente se ve la punta del iceberg, para apelar a una metáfora genérica, ¿no? Tuvimos que construir todo. Eran horas de horas para construir todo el escenario posible para una clase. Y cómo poder hacerlo además a través de una pantalla.
para nosotros, los profesores, ha sido también durante mucho tiempo no mirar a nadie. Y esa dimensión del contacto de las personas entre personas, de mirarse los ojos en un espacio que es un aula, lo perdimos por completo. Yo ya estaba hasta acá, saturado completamente de no poder mirar a nadie, de no saber si me están escuchando, de no saber si me están entendiendo, de no saber si están conectados y presentes. Esa dimensión vital de la persona creo que es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solamente traslado de información, no es solamente la manera como tú compartes datos, es cómo haces tú en un escenario con personas contigo para abrir mundos. Y eso no tenía cómo hacerlo. Y en tu caso, Mapi, ¿cómo viviste estos 2 años de pandemia y cómo lo viste desde tu perspectiva? Bueno, yo trabajé en la Dirección de Formación Docente en servicio del Ministerio de Educación, entonces tuve la oportunidad de poder ver de cerca o lo más cerca posible el trabajo de docentes. A nivel pregrado, pero al fin y al cabo, a nivel colegios, pero al fin y al cabo también son docentes, ¿no? Y fui alumna también, porque estudié muchísimas cosas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que hubo muchas instituciones en las que hicieron de todo para poder salir adelante, tener las mejores herramientas, ¿no? Pero a nivel Perú, quizás nuestro entorno es muy tecnológico, pero a nivel Perú, No. El acceso al internet o a la conexión es muy, muy baja. Fue terrible. Dentro de la misma Lima, incluso. De Lima, sí. De hecho, pienso más, ahorita, en lo que estoy hablando, pienso bastante más en Lima, si me enfoco en las universidades o instituciones, por ejemplo, cuando yo estudié, ¿no? Pero sí, a nivel nacional estamos muy bajos en temas de conexión y creo que no estamos listos para una educación a distancia, ni lo estuvimos. ¿Hicimos de todo? Sí, hicimos de todo. Y me gustó mucho porque vi docentes, me tocaba hablar con docentes que, por ejemplo, estaban en Cusco, y yo les decía, no, ya, profesor, envíeme este material. Y me decían, sí, señorita, solo que ahorita estoy en mi pueblo. Déjeme bajar al centro mañana y le envío todo. Yo una vez a la semana bajo al centro y con el mejor internet envío todo a todo el mundo, ¿no? Y lo mismo pasaba con los estudiantes. Tenían una vez a la semana en la que tenían que ver cómo enviaban todo, ¿no? Y con el tema del económico, pasa que también a muchas personas perdieron su trabajo. Muchísimas. Entonces, ¿cómo haces desde casa si perdiste el trabajo y tienes hijos a los que hay que pagarle la universidad, ¿no? O si tú mismo te pagas la universidad y te botan, ¿no? Muchos trabajos no tuvieron piedad y muchos trabajos también la lucharon o sufrieron muchísimo para no perder y quizás recortaron, ¿no? Presupuesto para poder Fueron seguir a la reserva ahí. de la reserva para poder mantener la planilla intacta, pero llega un momento en que la cuerda se rompe. Sí. Y se rompe no solamente en el tema económico, sino en el tema afectivo, en los problemas que podían ocurrir en casa. Sobre todo, no todos tenían acceso a dispositivos. Habían familias que compartían un celular por 4 o 5 hijos. Correcto. O sea, ¿y cómo te turnas para poder tener clases virtuales en ese sentido? Era una situación realmente dramática. A mí me tocó lidiar en algún momento con chicos que sufrían violencia doméstica en casa y no puedes intervenir Ahí también frente a eso. justamente. ¿Cómo intervienes frente a eso? ¿No? Sí, justamente quería tocar un tema. Mencionaste de que faltaba como que estar en un aula, sentir de repente que estás cerca a los alumnos, a los estudiantes, pero también es todo un reto, ¿no? En tu casa cargas con la limpieza del hogar, con cruzarte 24/7, porque no podías salir ni a sacar a tu perro. 24/7, imagínense, ¿cuántas personas viven en un departamento, en una casa? No, la convivencia es dura. Entonces, verte un ratito para dormir, cenar, ¿no? Quizás puede ser, pero todo el día yo compartía cuarto con mi hermana en ese entonces y éramos 6 en mi departamento. Wow, Porque mi abuela tenía su enfermera que todavía estaba ahí, o sea, tremendo. sí. Y felizmente mi mamá supo pero sí tuvimos algunos momentos picos en los que discutimos y dijimos, no, tenemos que dejar de hablarnos ahorita. Pero es difícil, imagínense otras personas que no tengan de repente incluso ni siquiera esta madurez de decirle a su familia como ya ahorita no, hablemos en un rato, ¿no? Y que todo sea peleas, la carga, ¿no? Claro, y yo acá me gustaría poner 2 elementos en cuestión y separarlos. No se está discutiendo si la educación virtual
es pertinente, Ujú. o si es válida, o si es pedagógicamente algo significativo para aprendizajes. Ujú. Ese no es el tema. Porque si tú te comprometes a una maestría, a una carrera virtual, y sabes que esas son las condiciones, entonces, bueno, pues la premisa es que todo está dispuesto para que virtualmente tú lo puedas hacer. Pero lo que tuvimos fue una emergencia. Claro. Y ante esa emergencia, cada quien respondió de la manera que pudo. Entonces, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, planear una secuencia de evaluación cuando no puedes garantizar que todos sus estudiantes estén a esa hora, todos conectados, de tal manera que puedan responder bien? Ujú. Si no lo tienes, entonces la evaluación no podría ser sincrónica, Ujú. tendría que ser asincrónica. Si es asincrónica, se te abren posibilidades donde, ok, tú dejas la evaluación, confías en la autonomía del aprendizaje, pero no va a pasar. Y hemos perdido un montón porque no se dieron los aprendizajes que se dieron, porque no todas las familias estaban en condiciones, para los miembros de la familia que estaban estudiando, de darle pues la plena garantía de poder estudiar tranquilos o tranquilas, ¿no? Por las diversas razones que acá sabemos. Ujú. Y bueno, pues, si a eso tú le sumas que la educación secundaria sufrió un montón durante esos 2 años, ¿cuánto retraso hubo en aprendizajes en cuarto y quinto de secundaria? ¿O cuánto hubo en segundo y tercero y que después se ha reflejado cuando se fue regresando a presencialidad en su cuarto y quinto de secundaria? Arrastraban cosas que tendrían que haber aprendido antes. Todo eso ahora lo llevan a la universidad. De las universidades ahora tienen que ver cómo recuperar el tiempo de aprendizajes no dados Totalmente. y poder llevarlos de tal manera que puedan entrar adecuadamente a la siguiente fase de transición en su formación, que es la universidad. Este es el año, bueno, el año pasado, en el 2022-2, ya hubo un retorno a la presencialidad, incluso desde antes. Creo que el 2022-1 puede ser. Sí, en algunas universidades pudimos regresar el 2022-1 parcialmente, o hicimos un enorme esfuerzo para regresar parcialmente, algunas, no todas, pero algunas también se han acomodado al modelo a distancia porque es más rentable. A lo híbrido, ¿no? Sí. Es más rentable, más estudiantes Sí. con menos espacio, con menos gastos. Y ahí es donde quiero entrar, y el lugar del docente, ¿dónde está ahí? O sea, porque hay docentes que, claro, una cosa es evaluar a 20, o evaluar a 10, o evaluar a 15, evaluar a 50. O sea, la calidad educativa, ¿dónde queda? Evaluar a 50 y cuántas secciones de 50. Claro, exactamente. La calidad educativa, ¿a dónde pasa? Sí. Y claro, esto refleja también las enormes brechas económicas que pueden existir en el país en materia de acceso a educación. Porque usualmente estas carreras que ofrecen cursos a distancia suelen ser mucho más económicas y dan incluso registro, dan incluso diploma y estás automáticamente certificado a nombre de la nación Sí. para ejercer una profesión y puedes haber llegado a una carrera a distancia, pero la calidad del docente que evalúa 50, a 100, a 120, imagínate un docente que tiene 5 secciones de 50 o de 45 estudiantes, ¿puede mantener realmente la calidad educativa en todos esos? Y si además le obligan a tener una evaluación continua, Exactamente. porque hay un control externo que te pregunta y te dice, según nuestro programa educativo tienes que tomar X cantidad de evaluaciones, porque la evaluación continua continua es lo mejor para la educación, pero con 5 secciones de 50 o de 40, ¿cómo haces bien la evaluación continua? Exactamente. Sí, ¿Cómo pues. da el tiempo, no? ¿Cómo da el tiempo? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a unos docentes en un instituto y me contaron, fue en el 2021-2022, comienzos, que, por ejemplo, sí, ya había una presencialidad, hacían los talleres porque era una carrera bastante técnica, hacían, pero la teoría, él tenía la laptop para conectarse. Entonces, en el mismo instituto dictaba cuando le tocaba un curso práctico, listo, me toca lo virtual, se sentaba en la computadora y le dictaba a los que estaban inscritos en esta clase virtual, ¿no? Y así se dividía un poco para poder manejar eso, ¿no? Pero esa opción como que el poder llevar algo práctico y teórico, creería que siendo también a elección del estudiante, podría funcionar un montón y hacer que ellos también se esfuercen, porque un estudiante que no se esfuerza es más trabajo también para el docente, ¿no? Sí, además, nadie aprende por ti. Claro. O sea, el aprendizaje es individual. Ahora, yo tengo una teoría y es que, a ver, exigimos autonomía en los estudiantes. Esta autonomía la pedimos en la universidad, pero el colegio genera realmente trabajo autónomo, ha logrado realmente
consolidar un trabajo autónomo en 2 años de pandemia, cuando provenía anteriormente de un enfoque netamente academicista. Trató de migrar porque el Ministerio de Educación impuso el modelo por competencias, pero es un modelo por competencias que tenía, me parece, hasta antes de la pandemia, 2 ejes, ¿no? Un eje que era el profesor, que seguía siendo un transmisor de conocimiento, y por el otro, un sistema vigesimal de calificación que luego migró a sistema de letras y demás, que hizo aún, me parece, más ambiguo el proceso del estado de aprendizaje en el cual podía estar un estudiante. Porque tenía muchos chicos que me decían, profesor, ¿qué significa una B? O sea, una B es muy amplia. Es 13, es 16, es 17. ¿En qué terreno te estás metiendo? Sí. Bueno, ya salí. Pero sí. O sea, había mucha ambigüedad en qué parte del proceso de aprendizaje estoy, ¿no? Y digo esto ¿por qué? Porque había un tema con hay que utilizar TICs. Pero ¿por qué hay que utilizarlas? Es que es lo que todo el mundo está usando y hay que usarlas. Pero no se veía a la TIC como justamente el medio para lograr algo, sino porque había que utilizarla. Y me hacía recordar, pues, como cuando en algún momento trajeron computadoras y dijeron, vamos a hacer informática, y nadie sabía cómo aprenderlas. O sea, y era un poco eso, ¿no? O sea, tratar de poner el recurso por encima del resultado de aprendizaje. Correcto, sí. Nadie pensaba en el para qué, sino en el cómo, ¿no? O sea, era el... Hay mucho facilismo en relación con los recursos. O sea, una metodología es un medio para un fin. Una tecnología de aprendizaje es un medio para un fin. Nunca es un fin en sí mismo, porque ninguna estrategia metodológica, por la mera estrategia, te va a llevar al aprendizaje. Tú escoges como profesor qué estrategia metodológica es aquella que necesitas para un grupo de estudiantes. Entonces tú como profe lo que necesitas tener es una disposición estratégica para de un conjunto de tecnologías, para un conjunto de estrategias o de recursos. Tú escoges qué conviene más al grupo que tienes delante según su nivel de formación, incluso según el tipo de curso e incluso según la hora en la que tú ofreces la materia, ¿no? Pero eso es una capacitación distinta del docente. Si tú has trabajado MAPI en el Ministerio con formación docente, yo me dediqué durante mucho tiempo también en la universidad, al Instituto de Docencia Universitaria. Lo que necesitamos más en las universidades son docentes preocupados por el aprendizaje de los estudiantes y que tengan pues esta capacidad estratégica, esta flexibilidad en utilizar métodos y recursos en función del aprendizaje de los estudiantes como un fin. Y entonces, ¿qué cosa es lo que está al final? Que aprendan. Y tú llevas al aula la estrategia adecuada para el aprendizaje de este grupo de personas. Ningún método solito te lo va a resolver. Claro. Yo realmente me quedé muy impresionada con muchos docentes, todo lo que hacían para poder llevar el aprendizaje a sus estudiantes. Era tremendo, ¿ah? Terrible, o sea, era wow. Y habían muchos que sus alumnos bueno, hay muchos estudiantes que hacen muchísimo esfuerzo para llegar a su colegio, ¿no? Hablando de distancia. A veces tienen que hacer 1 hora y media de viaje, 2 horas, ¿no? Porque en donde están no tienen conectividad, no tienen el recurso tecnológico, han hecho el mejor esfuerzo para estudiar en esta institución, ¿no? Ahora, yo estoy hablando más de colegios porque vi más estos docentes, pero no creo que se aleje mucho del tema universitario. Imagínate mandar a la virtualidad a todos ellos y que este alumno que se movía 1 hora y media, 2 horas por falta de conectividad o porque quería estar en un mejor colegio, no tenga la conectividad. ¿Cómo hace? La mamá tiene WhatsApp, de repente él tiene WhatsApp y nada más, de repente solo tienen radio, solo tienen TV. Yo creo que en realidad o sea, sí se tiene que hacer un cambio y o sea, no esperar a que haya otra pandemia, Dios no quiera, pero ya ir capacitando a los docentes porque falta muchísimo. Y sí, hay muchísimos cursos del uso de las TICs, pero son básicos porque sí, pues hay mucha gente que no sabe y hay mucha gente, por ejemplo, ahora con el tema del uso de la inteligencia artificial y demás, que está diciendo, hay que usar inteligencia artificial. ¿Para qué? No sé, pero hay que utilizarla. Se prioriza el uso del recurso por encima de la necesidad. Sí. Y, por ejemplo, esto que mencionas de lo que hace una innovación realmente es la resolución de una necesidad educativa, en este caso. A mí me pasó algo hermoso en pandemia y fue algo que no esperaba. Y que no me enteré hasta el final desde pandemia. O sea que si me hubiese enterado, probablemente hubiese hecho un programa especial para eso. Y fue lo siguiente.
estaba en mi casa y me llega un mensaje con el +54 código de Argentina. Y me dicen, buen librero, sos lo máximo, te seguimos desde Mendoza. No sé si lo sabes, pero le salvaste la escolaridad a 150 niños. Yo dije, Qué bonito. ¿por qué? Dice, en pandemia, tu programa era el que llegaba en Spotify, entonces lo que hacíamos en la biblioteca era descargar el programa y lo poníamos en la radio comunal del pueblo. Y escuchábamos por los parlantes Buenísimo. y los docentes dejaban tareas en torno al programa del peruano. Ya sabían, hay que escuchar al peruano a las 4 de la tarde. Y yo dije, ¿por qué no me dijiste esto antes? No teníamos internet. No había la facilidad de poder llegar. Entonces, cuando me enteré de eso, dije, vamos Mendoza todavía, abrazos para allá. Me pareció increíble, porque me hizo pensar en dos cosas, ¿no? Primero, el ingenio. O sea, porque yo tranquilamente podría haber dicho, me están pirateando, esto no se refleja en estadística de Spotify y estoy perdiendo 3 céntimos de dólar. O sea, y por mis 3 céntimos de dólar voy a pelear hasta el último. Prefiero perder esos 3 céntimos de dólar a salvarle a la vida a 150 escolares, en principio. Y lo segundo, si es que el recurso no está disponible y el docente tiene la intención, esos docentes tienen y están en toda la capacidad de poder ser promovidos y poder ser premiados por algún tipo de innovación. Sí. Por supuesto. Sí. O sea, y muchas veces estos premios de innovación están ausentes y el docente, me parece que todavía en la sociedad latinoamericana es visto como una de las profesiones que es menos pagadas, más maltratadas y que recibe los peores maltratos sociales cuando en realidad es el eje de la transformación social. Y eso me parece bastante Eso es triste. terrible. La docencia es una de las profesiones probablemente más hermosas que hay, porque así como, por ejemplo, un agricultor cultiva la tierra y de la tierra comemos, el docente lo que hace es sembrar las semillas para cultivar tu personalidad, tu talento, tu alma, como quieras llamar a la interioridad que tenemos, de la cual lo que nace es quién eres. Ujú. Un buen docente hasta te puede dejar valores que en tu casa no te dejaron. Por supuesto. Y hay ingenio, hay creatividad, pero sobre todo es amor, disposición de servicio. Ujú. Y es una lástima que los estados no inviertan en educación cuando probablemente es aquello que va a garantizar de mejor manera el futuro. Y hablando de futuro, yo no esperaría una nueva pandemia para reaccionar como sistema educativo No, o como supuesto. docente, porque lo que se nos viene ya está instalado. Ujú. El punto es qué cosa es aquello que tenemos que pensar para la educación del futuro. O sea, ¿en qué vamos a pensar ahora para educar a las siguientes generaciones? ¿Vamos a enseñar los mismos cursos? Ujú. ¿Vamos a enseñar a despertar los mismos talentos en el mejor de los casos? ¿Vamos a repetir lo que hacemos hasta ahora cuando lo que se nos viene nos va a mover los cimientos? Termino con eso. ChatGPT es neutro, es absolutamente neutro. ¿Cómo lo vamos a usar? Hay aspectos peligrosos del ChatGPT, totalmente peligrosos. Hay algunos aspectos que tenemos que ver de qué manera pueden ser útiles, sin duda alguna, pero nos va a mover el piso. Bueno, me he cruzado Completamente. con gente que usa GPT, le digo, que no lee lo que, o sea, pone, hace este texto para papá, copia y pega el texto que le da. Y ya. Y cuando me toca corregir, me da cólera. ¿Y sabes lo que dice? ¿Sabes lo que he escuchado, Mapi, al respecto? Tú le dices, pero eso no es tuyo. ¿Cómo que no? Si yo le di el tema. Es original, es mío. Ya, por lo menos si quieres apóyate en eso, pero Pero con esto es- tu conocimiento transforma el texto, ¿no? Pero- Esto está llegando, o sea, también, o sea, a límites, porque siempre la tecnología ha estado como en ese terreno difuso a propósito de cuáles son las leyes que la regulan, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual? Por ejemplo, o sea, ¿cuáles son las regulaciones para poder poner un texto en línea que no te pertenece y finalmente lanzarlo y compartirlo muy alegremente, una foto y demás? Hay personas que están trabajando en eso, ¿no? El copyright, el copyleft y todo lo demás y todo lo que implica el mundo digital. Pero hay algo que me parece ya aún más peligroso, ¿no? Y que me puso en alerta también, y es la manipulación de imágenes. Y de información. Y exactamente, entonces cualquier persona, o sea, puede tomarme una foto y mañana lanzar un video diciendo Gianfranco dijo esto Correcto. y no lo dije. O sea, ¿y cómo descubre si es verdad o no? Y con el nivel acelerado de alimentación a través de las redes, donde tú no piensas 2 segundos si lo que te están diciendo es verdad o falsedad, inmediatamente tu imagen ya está destruida. Exactamente. Y Hasta si que, no- hasta que comprueben lo diferente ¿Y ya qué se les va a viralizó. importar? Exactamente. Si Ujú. ya no importa, ¿no? Es Ya pasó. jodido. Re jodido.
O sea, ahí hay temas, por ejemplo, que creo que la docencia debería de buscar, de meter dentro de los temas. O sea, porque ya pasó la época en la que los cursos eran unitarios y ahora todos son transversales. Por ejemplo, desde comunicación, que es mi curso, siento que la comunicación es transversal a todos los cursos. Y que muchas veces la gente dice, no, comunicación es únicamente un enfoque lingüístico, hay que verlo de esa manera. Siento que es momento de cambiar ese enfoque, es momento de empezar. Y si no es ahora, pues espero que sea pronto, ¿no? Por lo menos. La tecnología avanza muy rápido, nos desborda con mucha facilidad. Y lo que no podemos perder es el sentido de la tecnología. Y el sentido de la tecnología no es la tecnología, es cómo la piensas, hacia dónde quieres dirigirla, de qué manera define o redefine la imagen de ser humano que tenemos. Y eso tiene que ver con otro tipo de carreras que espero no se queden a la saga porque son necesarias para ver qué mundo queremos, que tiene que ver con las humanidades en general, ¿no? Sí, yo quería justamente, ahí aprovechando que dijiste que era lo de darle el sentido al uso de estas, es que creo que todo esto se podría centrar en que el estudiante, que de hecho puede costar un poco, sobre todo si hablamos de los más jóvenes, tiene que darle más valor y sentido a su educación. Con esto va a exigir un buen profesor, un buen docente, una buena educación, un buen instituto, porque incluso, justo hoy día vi, no voy a decir el nombre, pero estoy averiguando, pues, ¿no? Como les comenté, lo de la maestría. Y tuve una reunión, me la pintaron, pero hermoso. Y dije, oye, ¿qué? No puede ser tan perfecto. Entonces puse a investigar. Y le comenté a Male, mi amiga que tenemos en común, María Alejandra López, que también la adoro. Gran poeta, saludos a ella. Y le comento, pues, ¿no? Sobre esta universidad, esta institución, y me dice, espera, pero mira esto, ¿no? Y me manda un link. Y había estado en una polémica hace 1 año y medio, 2 años, también que no le cumplió a sus estudiantes, ¿no? No pudo darles la titulación del máster a los latinoamericanos porque esta institución no podía dar el título si no se avalaba de otra y perdió el convenio. Entonces los no sé cuántos miles de dólares se perdieron. Y obviamente les dio opciones a los chicos, miren, podemos hacer esto, o esperen tanto tiempo. Tuvieron el título, o sea, hasta ahorita no tienen el título, van a esperar como 2, 3 años más. Entonces yo dije, ay no, me la pones más difícil. Ya no solo tengo que averiguar sobre el máster, sino también tengo que meterme a redes sociales, benditas redes sociales, sino también investigar en las noticias sobre la credibilidad de esta institución, ¿no? Entonces, yo como alumna me pongo las pilas y averiguo todo esto y le doy hasta el último, voy a obtener mejores resultados, ¿no? A conformarme con lo que me den ya una tarea, otra tarea, no hay conexión, hay conexión, quizás ahí va a ser más básico y vamos a seguir en el mismo círculo de una educación pues no de tan buena calidad, ¿no? Como la esperamos. Sí. Bueno, ya para terminar, nosotros estamos en una situación crítica, o sea, a propósito de lo que viene pasando con la SUNEDU, con las universidades, justamente a propósito de esto, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación superior? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deberían cumplir? Yo siento que el Perú tiene una gran deuda en investigación y la va a seguir teniendo. Probablemente, lamentablemente, durante muchísimo tiempo. Somos uno de los países que menos investiga. Ustedes lo comprueban cuando hacen su tesis, los papers que encuentran, Argentina, México, Colombia, Chile. Digo portales y paramos de contar. Entonces, ¿qué pasa o qué es lo que necesitamos para apostar a una educación de mayor calidad y finalmente llegar a la investigación, que es lo que tanto queremos? ¿Por qué no se invierte en investigación? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque esto puede dar para largo. ¿Por qué no se invierte en educación? Yo creo que se invierte en educación. El punto es, ¿qué cosa esperas de esa inversión? Si lo que tú esperas es maximizar tus ganancias con la educación, yo respeto que el sector privado se meta en la educación y que la educación pueda ser vista como un negocio también, pero háganlo bien, que no sea solamente un asunto de cuánto más puedo yo sacar de dinero de la inversión, cuánto más va a crecer en estudiantes. Tengo 100.000 ahora, que sean 200.000 el próximo año. No se trata de crecer en números, a cuántos más los puedo meter en la universidad. Se trata de ver cuál es la función que cumple la universidad, por ejemplo, la educación en general para la sociedad. ¿Qué es aquello que cumple? Cumple con generar saber, cumple con generar buenos profesionales. ¿Qué necesitas para ambas cosas? Un buen sistema educativo que le dé lo mejor a las personas y que no las engañe en el proceso.
Para que no las engañe, necesitas una regulación. Necesitas un sistema que pueda regular. Y por eso es fatal lo que ha pasado con la SUNEDU. Si la SUNEDU no regula, entonces ¿para qué está? No se trata solamente de tener un escenario formal para que las cosas funcionen más o menos. Se trata de, en verdad, de fiscalizar si las universidades están cumpliendo con su finalidad educativa. ¿Lo tenemos ahora mejor que antes? Yo creo que no. Entonces ahí hay un tema de amenaza, de incertidumbre para el futuro. Preguntaste por la investigación y de manera cortita. Para que haya investigación tiene que haber un cultivo de las ciencias básicas y de las ciencias humanas. Si tú no despiertas amor por el saber, no vas a generar investigadores. Porque una buena investigación, ¿dónde comienza? Comienza con una buena pregunta. ¿Qué necesitas para una buena pregunta? Curiosidad intelectual. ¿Cómo la despiertas? Pensando, creyendo que es necesario, creyendo que es importante y no solamente recibiendo sin mayor filtro la información que recibe hacia afuera. Porque con tanta información ahora, quien tiene claridad, tiene el poder. Y esa claridad no la tenemos porque consumimos información indistintamente. Entonces tenemos que formar desde el comienzo a los estudiantes para que tengan esa disposición para aprender, esa disposición por querer saber. Lo demás viene si es que también hay recursos económicos para la investigación. Termino. Recurso económico para la investigación es mucho dinero. Y no todas las universidades, sobre todo cuando quieren maximizar ganancia, van a invertir de verdad en investigación. Lo que van a hacer es comprar firmas de investigadores de afuera para que aumenten el registro de personas que publican bajo el logo de la universidad, pero no generan generación de investigadores. Incluso transfugismo, ¿no? Dentro de las mismas universidades aquí en el Perú, ¿no? O sea, veo Así que es. de pronto una universidad particular necesita investigadores, ficha a 2 o 3 de universidades nacionales, les paga una cantidad no tan generosa y van. Entonces no se forman investigadores en la universidad, sino que compran investigadores. Y eso es gravísimo. Totalmente. Es gravísimo. Es un asunto de sinceridad. Tenemos que formar desde la juventud a las personas para pensar que el saber vale, importa, que la verdad importa, que no todo vale, sino que vale el saber y vale la verdad. Sí, wow, han hablado muchas cosas muy bonitas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Justo agarré mi Métele celular nomás. porque el lunes estuve afinando un poco mi CV y en mi texto presentación puse cositas como me mueve la educación y que soy fiel creyente de que puedes hacer siempre lo que amas, ¿no? Yo me muevo mucho por el feeling, como que por más lo emocional. Y estoy totalmente de acuerdo en que lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar en que la educación es dinero. Está bien, te puede dar dinero si te dedicas a eso, increíble. Pero si tú lo haces solo por el dinero, entonces no hay vocación ahí. Y esto va para todas las instituciones educativas, para la SUNEDU, porque es educación. Tenemos que pensar más también y valorar más a las personas que realmente quieren hacer un cambio en el mundo, ¿no? Y también dijiste algo de lo de las tesis, ¿no? Cuando dijiste, ustedes lo pueden ver en las tesis que hacen o en las tesis que no hacen. Hoy en día ya mucha gente no está haciendo tesis. Eso. No se está graduando, ¿no? O sea, no está... quiere, termina y listo, ya. O le Tramitó encarga, mi bachiller o y le chao. encarga, ¿Perdón? que lo haga otro. O lo encarga, tal cual, no escuché. Y luego dicen, no es plagio, no es copia, ¿no? No es plagio, es copia, ¿no? Sí. Pero a eso también quería ir, ¿no? De que hay mucha gente muy desinteresada, que ya terminé la carrera, listo, chao. Y ¿cómo quieres que la educación mejore si tú no te preocupas por eso? Es como hablar de la medicina, te quejas del médico cuando vas, pero con lo peor de lo peor, porque nunca hiciste un chequeo, un control, ¿no? De cualquiera de repente de las especialidades médicas, pero ¿y por qué no promover la prevención en la salud? Lo mismo en la educación. Si tú quieres ese resultado, empieza desde ti, ¿no? Desde uno mismo. Entonces, hacer tesis, uno mismo hacer investigaciones. Todas las semanas cito la tesis que yo hice para mi licenciatura de universidad, porque yo hice un trabajo de investigación que me lleva en cualquier momento de mi trabajo actualmente, para discutirlo con cualquier persona. Entonces, si las personas se enfocaran en eso, tendríamos muchas más riquezas ahí, ¿no? En lo educativo. Ahora, te das cuenta que si no tenemos un sistema de regulación de la calidad de la educación y pensamos en médicos, Es peligroso, ¿no? es más que peligroso, ¿no? Sí. Haces los 5 o 7 años, pero ¿cuánto sabes? Y una persona confía su salud y su vida en una persona que en principio tendría que saber. Eso tendría que estar cuidado al máximo. Tremendo, tremendo.
Grandes revelaciones en el programa de hoy. ¿Qué carrera van a escoger las personas que nos están viendo? ¿Qué carrera escogieron? ¿Y qué expectativas tenían y qué expectativas tienen aún hoy? Preguntas que nos hacemos al término de este programa que ha estado genial. Muchísimas gracias, Mapi. Muchísimas gracias, Julio, por estar. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en este momento en vivo por YouTube, por Facebook y si están en diferido también por Spotify en una versión especialmente editada. Nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor de la misma carrera. Chau, chau.